La tierra está girando por ti, susurrando vivo. Bueno, como dijimos, hoy vamos a hablar de teledetección y tenemos aquí al ingeniero Mauro José Bernal, español especializado en el tema, que está en la República Dominicana. Y bueno, con él vamos a comenzar. Bueno, iniciemos, ingeniero Bernal, dándole la bienvenida a Cuidando el Huerto y saber qué usted busca en nuestro país. Encantado y gracias por la invitación, sobre todo. Bien, aquí en Dominicana hemos empezado la teledetección, realmente es nuestro primer país de exportación, ¿no?, para impartir este servicio. Pero antes que nada, creo que a los oyentes debemos de explicarles, ¿no?, qué es un poco la teledetección, para que se puedan situar, ¿no? La teledetección principalmente siempre ha existido y hoy cada día más, porque tenemos nuevas tecnologías que apoyan, ¿no?, a la teledetección. Pero la teledetección es la identificación, ¿no?, extracción de información del cultivo a distancia, sin estar en contacto con él. ¿A qué distancia? Cualquiera, siempre que no sea tocándolo, ¿no? Incluyendo vía remota, hasta desde el espacio. Eso es, vía remota. ¿Desde tu casa tú puedes detectar? Desde mi casa puedo detectarlo, sobre todo con tecnologías tipo satelitales. Sí. Puedo descargar información satelital. ¿Qué hay ahí en la pantalla, ingeniero? Ahí, bueno, esa es la asignatura espectral de las plantas. Para explicar un poco esto, es un tema un poco complejo para que sea sencillo de explicar y que todos lo podamos entender. Los objetos siempre reflejan unas ondas calorimétricas, ondas de irradiación solar de las que nosotros recibimos, ¿no? Las plantas siempre captan una parte de la energía y otra la desprenden, ¿no? Nosotros con ese tipo de asignatura espectral podemos saber cómo va entrando la radiación en las hojas y qué es lo que desprenden para nosotros poder hacer un estudio pormenorizado, ¿no? Si nosotros hablamos de ondas térmicas, por ejemplo, estudiamos lo que es la temperatura foliar de las plantas, que esto nos induce al estudio del estrés hídrico. Si nosotros... o sea, escúchame, para que podamos ir entendiendo, cuando tú haces una teledetección o una información que te envía algún instrumento, que eso puede ser una cámara, ¿verdad? Es una cámara, que emite rayos, como tú decías, infrarrojos, te da una lectura y te dice, le falta agua. Eso es lo que dice, ¿verdad? O le falta algún nutriente. ¿Qué información importante es la que tú tienes que te pueda servir la teledetección? Ahí es un buen apunte, porque ahí entran dos tipos de sensores. Hay sensores directos y sensores indirectos. Los sensores directos son, como tú bien apuntabas, sensores que irradian un punto lumínico y con esa iluminación que ellos emiten, captan lo que devuelven, ¿vale? Que esos serían tipos sensores radar, ¿vale? Nosotros trabajamos con sensores indirectos que trabajan con la radiación solar. Es decir, la luz solar que viene de nuestro astro mayor, no del Sol, irradia en la vegetación y nosotros con un sensor simplemente captamos aquello que la planta desprende de los rayos del sol, ¿vale? Okay. Casi toda la teledetección trabaja con este tipo de información. Por ejemplo, la medida clara que nosotros, para trabajar este tipo de información, nosotros trabajamos con reflectancia, que es esa curva que estaba ahí explicada, ¿no? Esa curva nos indica la reflectancia de la vegetación después de haber captado las ondas solares, ¿no? Es decir, que si por ejemplo del 100%, para ser más sencillo, del 100% de rayos solares que pasan a la atmósfera y que llegan a una planta, por ejemplo, una planta estresada puede desprender el 20%. Y una planta no estresada puede desprender el 80%, ¿no? Por ejemplo. Detrás de todo esto hay muchas fórmulas matemáticas que nosotros utilizamos y que sabemos qué significa en la planta para poder determinar factores agronómicos, ¿no?, para poder estudiar efectos agronómicos en las plantas. Nosotros principalmente en nuestro servicio de teledetección trabajamos con este tipo de sensórica para determinar estrés hídrico en las plantas, determinar contenido en clorofila, que está muy relacionado con lo que es nutrición, contenido en nitrógeno de las plantas, eficiencia fotosintética. Todo eso foliarmente. Todo eso foliarmente. O sea que toda la información que tú obtienes, en vez de nosotros que los que somos análogos, porque tú me estás hablando de digital, nosotros los análogos, agrónomos análogos, lo que hemos hecho, agarrar una hojita, llevarla a un laboratorio y decir, le falta hierro, le falta tal cosa. Entonces ya tú lo puedes tener toda esa información
con un aparato desde el aire. Efectivamente, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿No? Para poder entenderlo un poco, yo voy a dar el ejemplo de lo que es la clorofila. Nosotros, a medida que vamos entrando en el mesófilo de la hoja, encontramos diferentes pues, células, ¿no? Y una de ellas pues, son la clorofila. Entonces, la clorofila, ¿cómo se comporta a la radiación solar? ¿No? A las diferentes longitudes de espectro. ¿No? ¿Cómo irradia el rojo? ¿Cómo irradia el azul? ¿Cómo irradia el verde? ¿Cómo irradia el infrarrojo? ¿No? Entonces, nosotros a partir de ahí podemos saber, podemos saber qué contenido de clorofila hay, ¿no? Índices que están relacionados con contenido en clorofila, índices que están relacionados con el vigor, con el crecimiento potencial de las hojas, ¿no? Nosotros sabemos, a simple vista, cuando vamos al campo, que cuando hay una vegetación muy vigorosa, pues sabemos que es muy grande, sabemos que tiene un verdor oscuro, sabemos que hay mucha densidad foliar. Pues todo esto nosotros podemos decir a través de lo que es la espectrometría, ¿no? Bueno, pero bueno, suponemos que este tipo de tecnología tiene una inmensidad de aplicaciones, pero en la agricultura y en la ganadería básicamente, además de los elementos que tú has señalado en términos de detectar, por ejemplo, problemas de nutrición en la planta o de estrés, de humedad hídrico, sí. ¿Cuáles otras cosas? Enfermedades, por ejemplo, plagas. Se están estudiando sobre todo enfermedades fúngicas que intervienen mucho en lo que es la hoja. De hongos. Sí. En España, nuestra empresa, conjunto con el Instituto de Investigaciones Científicas de Córdoba, del sur de España, estamos estudiando una enfermedad muy importante, que es la Xylella fastidiosa. Es bueno, una bacteria que está diezmando el olivar. Olivares centenarios están muriendo, ¿no? Entonces se está estudiando cómo los cambios fisiológicos de la planta intervienen en lo que es la espectrometría, ¿no? Mira, se me ocurre que la teledetección nos está facilitando, economizando, haciendo más rápido la información que yo obtengo en un campo, ¿verdad? En una extensión grande. Yo me imagino que la teledetección es para cultivos extensivos, no necesariamente para invernaderos ni nada de eso, sino que son para una plantación de piña, una plantación de caña, una plantación de bananos o de arroz o de grandes extensiones que yo no puedo entrar. Yo me imagino que tal vez se pueden utilizar hasta en los árboles, ¿verdad? Yo me imagino, con un bosque de 1000 hectáreas que yo no puedo accesar a dar información, yo puedo sobrevolar y entonces obtener la información. Oye, qué tremenda información, porque nosotros así nos economizamos todo el esfuerzo de entrar a un lugar que no podemos entrar normalmente y que nos podría diezmar una producción. ¿Es correcto eso? Correcto. Básicamente yo siempre cuando explico la teledetección a agricultores y personas interesadas en ese tema, hay dos ventajas claras de la teledetección. Una es que podemos anticiparnos a los efectos que nos puede causar un patógeno, que nos puede causar la nutrición. Un ejemplo, hablando de clorosis, nosotros cuando vemos un cultivo clorótico que está empezando a amarillar, pero lo vemos tarde, porque nosotros el cultivo lo estamos viendo amarillo. Yo con teledetección puedo, a través de índices, saber que ese efecto nutricional, por ejemplo el nitrógeno, que puede causar una clorosis o contenido en calcárea activa y demás, ¿no? Deficiencia en hierro, pues lo puedo anticipar antes de ver un amarillamiento. ¿Antes? ¿Qué tanto antes? Eso depende del cultivo, depende del tiempo, hay muchos factores, ¿no? Pero nosotros podemos estimarlo en el total, en el total de la finca, ¿no? Wow. Comparando la misma finca. Y después la otra aplicación importante, que tú también apuntabas, a grandes latifundios es muy difícil el control pormenorizado de zonas. Nosotros con la teledetección básicamente se hace un estudio de la variabilidad. Y esto es un tema que debemos ser conscientes hoy en día, ¿no? Sobre todo por temas ecológicos, que nosotros llevamos muchos años haciendo una agricultura de una fórmula de fertilizante, de una fórmula de fitosanitarios, ¿no? Nosotros cargamos la mochila, cargamos el fertilizante y tratamos nuestra finca por igual. Pero no en todas las zonas de la parcela se debe de trabajar igual. Claro, oye, qué tremenda información, Paino. Paino, yo creo que eso es entrando nosotros, como decimos, caramba, estamos entrando en
era digital, en el cual ya nos estamos beneficiando con los avances digitales de todo lo que es la agricultura y a cómo hacerlo más eficiente. Bernal ha hablado sobre teledetección a base de fotografías y de toma de esas imágenes a través de aviones. De avión, pero no ha eso dicho, que- él no ha dicho de pero, aviones. Puede ser drones, ¿verdad? Pues, eso le iba a decir, puede ser drones, pero estamos hablando de grandes, tú mencionaste grandes extensiones. Ya con drones no será lo mismo, ¿verdad? Para nosotros es un vehículo aéreo más. Es decir, nosotros somos especialistas en teledetección, pero podemos utilizar para movernos una bicicleta, un taxi, un autobús o un avión, ¿no? O un, el día a día. o un pájaro que le pongan un aparato también, que lo pongan, una paloma mensajera. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cada sistema, efectivamente, en la imagen sale la avioneta de nuestro servicio, ¿no? Nosotros, después de años, hemos identificado que es uno de los vehículos aéreos más potentes para hacer teledetección. La avioneta. La avioneta, para cubrir grandes extensiones de superficie. ¿Y a la velocidad que pasa puede tener imágenes precisas? Sí, sí. ¿Sí? Sí, tenemos, bueno, hay muchos algoritmos, correcciones que nos permiten... Pero tiene que tener una resolución bastante alta para Eso es. poder detectar con los infrarrojos todo eso a la velocidad que va viajando una avioneta. Efectivamente, una de las cosas por qué nosotros empezamos realmente, ¿no?, en BioIbérica, nuestra empresa, hace 10 años empezamos a estudiar el proyecto de teledetección, porque nosotros somos especialistas en estrés vegetal, y necesitamos una herramienta para identificar ese estrés. Se estudiaron muchas herramientas y nos dimos cuenta que la más importante para poder identificarlo y también la variabilidad en la parcela era la teledetección. Fuimos los primeros en España en hacer estudios con dron. Poníamos sensores en dron para hacer teledetección. Tuvimos grandes problemas al principio. Pensar que llevamos sensores que son costosos para poder identificar el estrés en planta. No son cámaras, como muchos dicen, que pueden ser baratas, y son sensores caros, potentes. Y el dron tenía una desventaja, que es la resolución. La resolución Ese es espacial. un dron sobre un viñedo. Sí, así es. Sobre Así es. de la, En ¿qué en el caso del dron podría ser entonces usado en cultivos más pequeños? más pequeños, como por ejemplo dentro de un invernadero. ¿Podría ser? Podría ser simplemente que dentro de un invernadero Es difícil. tienen que haber efectos correctivos muy grandes porque la luz solar no Ah, ya entra está, como debe de entrar. Exacto. Perfecto. Pero en esos casos, esos drones, para el uso de la teledetección, tendría que ser mucho más preciso y no necesariamente a la velocidad que viajan. Tú puedes pararlo, detenerlo, echarlo hacia adelante, detrás y todo eso, ¿verdad? Sí. A ver, hablando de drones y de sistemas de captación, yo voy a explicar los tres, que son los más importantes. Porque hoy en día está muy de moda el dron, las cosas como son, en España lo está. De los tres sistemas de captación principales que han habido aéreos, es el dron, o UAV, que es Unmanned Aerial Vehicles, son vehículos no tripulados, No tripulados. avionetas, bueno, aviones tripulados, y satélite. Los tres tienen ventajas y desventajas, simplemente que tenemos que saber cuál usar para cada momento. Dron, ventaja, para minifundios, fincas pequeñas. ¿A qué tú llamas finca pequeña? ¿Cuántas hectáreas? No, porque mira, no le preguntes eso. No, porque tú sabes No, pero que- vamos a ver qué lo llama el finca pequeña para nosotros saber qué estamos hablando con dron y qué podemos usar. ¿Qué tú llamas una finca pequeña? Mira, vamos a hablar entonces de autonomía de dron, para que podamos entender a qué capacidad tiene un dron para volar una finca. Ok. Podemos estimar que puede volar entre unas 60 y 80 hectáreas por día. Yeah. ¿Qué pasa con el dron? Que el dron tiene un problema, y es que no puede levantar sensores pesados de alta resolución, que nos dan mucha más información, y hoy en día las empresas de sensórica que hacen los sensores miniaturizados tienen que crecer más, ¿no?, en ese sentido. Por lo que respecta a la avioneta, al avión tripulado, nos permite volar muchas hectáreas. Nosotros con nuestro servicio podemos abarcar entre 6.000 y 7.000 hectáreas en un día. En 2 horas de vuelo. En 2 horas de vuelo, y eso es muy importante. Y se decirlo. detecta todo. Todo. Al Se hace un 100%. escaneo, del cultivo como si fuese por líneas, se obtienen miles de imágenes y se hace un mosaico. José Antonio Taveras hizo Tony Taveras hizo una percepción importante, que es
que se hace en 2 horas. Esas 2 horas, 7.000 hectáreas, ¿por qué? Porque necesitamos, para hacer teledetección, la mayor hora solar, que es donde más incide el sol, donde hay más estrés en planta, porque es donde realmente nosotros vamos a identificar más estrés y donde vamos a poder identificar más los sensores, ¿no? Esa imagen que había antes en la pantalla es un vuelo que hemos hecho aquí en República Dominicana, que estamos empezando a contrastar la teledetección en caña de azúcar. Mira, y de este tema vamos a seguir trabajando más adelante porque tenemos que hacer una pausa y entonces seguimos la conversación con los drones, después tú vas a seguir con los satélites, que me interesa bastante, y vamos a seguir así, que ustedes no se vayan, que Cuidando el Huerto continúa. La tierra está girando por ti, susurrando vivo.